Y ya está con nosotros Brenda Ortiz. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenida. Buenos días, muchas gracias, Norberto. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. El tema de esta mañana es cómo fomentar la autoestima de los niños. Pero la primera pregunta es, ¿qué es autoestima y qué es autoconcepto? Exactamente, muy bien dicho. Eso. ¿En qué sentido? Bueno, para empezar, pues es el mejor regalo que les podemos dar a los niños en el Día del Niño, ¿no? ¿Por qué? Ajá. Porque es algo que se van a llevar para siempre. Okay. Es importante lo que dices, o sea, hay dos conceptos importantes que necesitamos tratar, el autoconcepto y el autoestima. El autoconcepto viene previo. ¿En qué sentido? Es como el conocimiento o cómo nos definimos nosotros mismos como personas. Esto lo van a ir desarrollando pues desde muy chiquititos, ¿no? Que van teniendo como la idea de que, de que ellos son un individuo independiente y entonces poco a poquito lo van complementando. Okay. Entonces, el autoconcepto tiene que ver con el concepto o con el conocimiento que tengo sobre mí mismo, cómo me defino a partir de mis aptitudes, de mis cualidades, de mis habilidades, ¿no? Eso es, de mis valores. Y la autoestima es la manera en la que yo evalúo ese concepto que tengo de mí mismo, qué tanto me gusta, si es positivo, si es negativo, qué tanto me gusta o estoy contento con esas habilidades, con esas cualidades, cómo lo percibo, ¿no? Hay una típica frase, ¿no? Que mucha gente dice, ay, traigo la autoestima muy baja. ¿A poco no mucha gente lo decimos? Ajá, ¿no? pero por eso sí lo quería definir, Ajá. porque muchas veces se toma como un concepto súper vago, ¿no? Y a veces hasta lo relacionan un poquito más con el estado emocional en el que estamos. Ajá. Ajá. Entonces, no, o sea, tiene que ver más, de repente puedo estar como sí, tristona o alguna situación, pero no, o que a lo mejor veo un reto grande, ¿no? Y no quiere decir que mi autoestima sea baja necesariamente, claro, sino que a lo mejor, pues bueno, el reto que viene es difícil y tengo que saber cómo prepararme. Entonces no hay que decir eso, que traigo la autoestima bajo porque no va por ahí, ¿verdad? Sí puede ir cambiando, o sea, obviamente conforme nosotros, no sé, a lo mejor de repente tenías un concepto de ti mismo y vences un reto y entonces como que esto te alimenta, te hace sentir más satisfecho. ¿Por qué? Porque viste que eres capaz de más de lo que tú imaginabas, ¿no? Okay, y esto mismo viene con los niños. Es primero también, me gustaría hacer mucho el énfasis en que como papás o como adultos que estamos alrededor de los niños, este concepto no lo van haciendo nada más porque sí, ¿no? Sino que al principio empieza a ser como a partir de lo que nosotros les vamos diciendo. ¿Desde qué edad vamos fomentando a los niños? Híjole, desde chiquititos, desde que nacen. ¿Por qué? Porque va a influir la manera en cómo los tratamos. No viene nada más la parte verbal, sino nuestro lenguaje corporal, ¿no? Qué tanto los abrazamos, qué tanto los hacemos sentir queridos. Eso tiene que ver también con autoconcepto y autoestima. ¿Por qué? Porque siento que pertenezco, que me quieren, que soy parte de. Muy bien. Entonces, qué tanto los atendemos, qué tanto, o sea, ellos se sienten capaces de, pues, merecer ese cariño, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros cuidemos tanto la manera en la que intervenimos con ellos, como la manera en la que nos expresamos de ellos, ya sea de manera directa como indirecta, o sea, lo que escuchan, que decimos de ellos. Entonces, por eso es muy importante. Seguramente han escuchado mucha gente el no etiquetes, ¿no? Sí. Esa es una de las sugerencias bien importantes para la autoestima. ¿En qué sentido? No etiquetes se refiere a, por ejemplo, si yo todo el tiempo le digo a un niño, es que tú eres bien travieso, es que tú eres un desordenado, él ya lo define como parte de su autoconcepto, aun cuando sabe que no está bien o que a mamá no le gusta o que a la gente no le gusta, pues chin, así soy. ¿Sí? Y a veces me pasa también con los niños en consulta. ¿Por qué? Porque aunque saben, o sea, me dicen, pues soy travieso, soy desordenado, soy flojo. ¿Por qué? Porque es lo que... ¿Quién te lo dijo? Pues mi mamá, pues es lo que maestro, me dicen que soy. ¿no? Ajá. Aunque no les guste, pues así soy. Y así tiene como menos oportunidad de quererlo modificar. No porque, te digo, no porque no sepa que está mal, pero porque pues China, así dicen soy. que soy así, pues así soy, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, lo que es importante es que nosotros le mostremos cuáles son las conductas inadecuadas. Es decir, pues no tendiste tu cama y te pedí que lo hicieras, entonces pues apúrate, ¿no? No decirle, eres un flojo por no tenderla, exactamente, ¿no? Eso es lo de las etiquetas. ¿Por qué es importante la autoestima? Pues porque es la manera en la que nos va a ayudar como a enfrentar los obstáculos que vamos teniendo a lo largo de la vida, es la manera que nos va a permitir como disfrutar también de las cosas buenas, ¿no? Cuando nos encontramos con un momento difícil, una persona a lo mejor con una autoestima más baja, es decir, que no se siente con las cualidades para, pues luego se va a sabotear, ¿no? A decir, no, pues no puedo con esto. Una persona con una autoestima alta no quiere decir que se sienta perfecta, pero sí como que, ok, yo conozco cuáles son mis virtudes,
virtudes, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis defectos. Sé cuáles herramientas tengo como para enfrentar esta situación. Ahí tocaste ahorita lo que sería el otro extremo, ¿no? Porque también hay papás como sobreprotectores o que dicen, ay, mi hijo es el mejor, el más guapo, el que mejor juega y todo. Y le crean una autoestima muy hasta arriba, ¿no? Irreal a veces, ajá. ¿no? Y es cuando la persona de repente también sale, o sea, es bien importante esto que me dices, porque sale, o sea, cuando está en el mundo real, pues de repente se enfrenta con que no es como se lo vendieron en su casa, claro, ¿no? O espera que todo el tiempo lo estén halagando, o todo el tiempo obtener algo a cambio. Y las cosas pues tampoco funcionan así, ¿no? Entonces, por eso es importante mostrarle como la realidad de las cosas. O sea, por ejemplo, las recomendaciones que les traigo el día de hoy es esta parte de no etiquetes, ¿no? Déjalo experimentar, es decir, pues va a cometer errores y eso no quiere decir también que le dañe la autoestima o que si lo corriges le dañe la autoestima. Al contrario, es bueno corregirlo, pero con las palabras adecuadas, te digo, o sea, a lo mejor señalando cuál es la conducta inadecuada y qué es lo que nosotros estamos esperando. A veces ellos ni siquiera tienen claro qué es lo que estamos esperando. Lo que te preguntaba hace un rato, ¿no? También cuando hay hermanos y siempre al menor, ay, déjalo ganar. Porque pobrecito, estaba chiquito, déjalo, también ahí les hacen un daño, ¿no? Lo que le puedes hacer, o sea, como siempre es, bueno, porque es importante que seamos guía, ¿no? Sí. No que le resolvamos, entonces ahí sería como estarlo engañando. Sí. ¿Qué es lo que podemos enseñarle? O sabes que a lo mejor mamá o papá, yo te puedo apoyar, a ver, vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Pero para que vaya teniendo las herramientas para hacerlo. Claro. También es importante para el autoestima en los niños la escucha activa. ¿Esto a qué se refiere? Que realmente le estemos poniendo atención, que haya un contacto visual, inclusive un contacto físico, ¿no? Que lo agarremos de las manitas, o sea, toda esa parte. El contacto físico es mejor que sea con amor a que sea cuando es castigo, ¿no? Que las nalgadas, el manazo y no sé qué, ¿no? Entonces lo hace sentir como, ok, aunque te estoy llamando la atención, no te estoy quitando mi cariño. Claro. ¿Sí? Oye, hay niños de cierta edad donde interrumpen mucho, se meten mucho en la plática y tú dices, ay, espérame tantito, y como que no les haces caso al niño. ¿Qué hay que hacer en esos momentos? Ahí es importante también, en esta parte de la escucha activa, no todo el tiempo les podemos poner atención y eso es algo que tienen que aprender. Entonces, como parte de desarrollar esta tolerancia, ¿no? Es, pues espérame, estoy ocupado, pero también cumplirle en el sentido de que cuando me desocupe, ahora sí, ¿sabes qué? Ya te puedo escuchar, ven, platícame, ¿qué es lo que me querías decir? Y siempre verlos, bueno, tratar de siempre, cuando platicamos con ellos, verlo a los ojos, porque luego hay mamás que están por acá y ni les hacen caso a los niños, ajá, ¿no? Ni les haces caso y eso es importante. Es importante para que ellos sepan que lo que están diciendo es, o sea, te interesa, ¿no? Es importante. Y tienen... O sea, sí tiene una importancia a la gente lo que ellos dicen. Perfecto. Pero ya se nos está terminando el tiempo, así que para cerrar, platícame ahora sí los tips para saber crear una buena autoestima a los niños. Pues como te digo, no etiquetar, escuchar de manera activa, como el contacto físico y verbal, dejarles experimentar, cometer sus errores, ser guía, no resolverle, los retos les van a ayudar a fortalecer también el autoestima, principalmente. Y desde, como bien dices, desde bebés y hasta qué edad seguimos fomentando la autoestima a los hijos. Siempre vamos a tener problemas, entonces el tener como esa guía es bien importante. Mi mamá me sigue echando porras, ¿eso está bien? Claro que sí, claro que sí. Bueno. Nada como el cariño de mamá y de papá. ¿Verdad? Entonces, eso es bueno para la autoestima. Claro que sí. Oye, pues muy interesante esto, porque digo, eso crea, digo, allá con el tiempo, pues adultos bien, ¿no? Porque digo, luego hay unos que muy mal. Sí, te da más fortalezas como para enfrentarlo más adelante y para que tú tengas recursos a su vez de dárselo a tus hijos o a la gente alrededor de ti, ¿no? Exacto, para irlo creando. Bueno, pues muchísimas gracias, Brenda, como siempre. Traes temas muy interesantes.